Bueno, muchas gracias a Perfecto. todos. ¿Nos escuchan bien? Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de presentar nuestra empresa. Para nosotros realmente es un gran honor y pedimos disculpas de antemano si en algún momento nos equivocamos en cuanto a hablar, porque nos apasiona muchísimo estos temas y a veces como que se le acaba a uno el aire, ¿no? Entonces, Eso es lo pues, importante, perdón te Es, interrumpo, Daniel, eso es lo más importante de todo esto. Y fíjate, nosotros como organización de Cloud First Camp le vamos a dar espacio a todo el que quiera estar acá en la parrilla. Ustedes son un par de emprendedores que nos pareció muy interesante el proyecto que tienen y por tal razón, por quórum unánime dentro del comité, decidimos aprobarlos inclusive en contra de que no habían estado nunca con nosotros y que realmente están empezando a poner esto sobre la mesa. Entonces, no te preocupes, aquí estamos en una reunión de amigos, aquí lo que estamos es tratando de compartir conocimiento y ahora sí te doy paso para que continúes con tu charla, ¿vale? Adelante. vale. Muchísimas gracias. Aquí con mi sombrero virtual, ¿lo ven? ¿Les gusta el rojo? estupendo. O también si quieren pueden usar las gafas de PUBG. Es una aplicación de Snapchat, se les recomiendo. Genera con realidad aumentada, les genera una presencia diferente y pues en este tipo de charlas pues puede ser muy interesante. Les presento también a mi socio Camilo Montañez, que está ahí en un holograma. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Camilo, como dijo Daniel, y nada, gracias por estar acá. Entonces esperamos que realmente les guste la charla, que nos pregunten mucho y podamos despejar las dudas que tengan. Así es, entonces vamos a iniciar nuestra charla. ¿Ven mi pantalla que estoy presentando? Sí. Sí, ya la estamos viendo y ya la estoy colocando en el máster, Daniel. Listo, perfecto. Entonces ya... Bueno, Ya está la pantalla, ya falta tu vídeo. listo, entonces vamos a empezar. Perfecto. Listo, entonces muchísimas gracias por esta oportunidad. Queremos contarles un poco cómo la realidad virtual y realidad aumentada de hecho, nos brinda muchas soluciones en esta realidad, en esta pandemia que estamos viviendo todos. Y antes, pues queremos presentarles un poco quiénes somos los que estamos detrás de esta gran empresa. Entonces, me presento. Mi nombre es Daniel Rojas Roa, como ya saben. Una anécdota muy interesante y el por qué estudié Sistemas y Arte en la Universidad de los Andes es porque vi una carrera que se llamaba Electronic Arts en Alemania y yo dije, uff, qué nota poder hacer este tipo de carreras. Entonces, en esta universidad, pues uno podía generar distintas materias, seleccionándolas, y entonces cogí un montón de materias de diseño, de computación, de arte, y así fue que, digamos que al final de mi tesis, en el 2009 pude generar una tesis con realidad virtual, que en aquella época pues no habían gafas como las que usamos, quizás que todos tengan más portátiles, pero era una plataforma que se llamaba Cave, y se ponían proyectores arriba, abajo y a todos los lados que proyectaban información del computador, obviamente, y uno podía, digamos que interactuar con las pantallas desde una forma real a una parte virtual, y era a través de un traje que lo reconocía uno espacialmente. O sea, eran sensores y habían unos sensores externos que reconocían el espacio y eso se había representado en la pantalla. Eso digamos que era la realidad virtual antes, ahorita pues ha evolucionado un montón. Pero mi tema es cómo logré combinar el arte y la tecnología, que ahora pues soy un artista interactivo, me defino como Artec, eso es como lo que he querido trabajando, lo que he venido trabajando, y mi arte digamos que les permite a las personas interactuar con sus propias decoraciones en su casa, porque son obras de arte plásticas, son físicas, son reales, que les permite a las personas a través de unos códigos sumergirse dentro de ellas a través de realidad virtual o realidad aumentada, todo desarrollado pues por mi parte, con ese conocimiento tecnológico que tengo. Y pues también he podido desarrollar un poco más ese producto, no solamente para paredes, sino también, no sé si me ven en la cámara, individuales y portavasos, pero es interesante cómo uno
al principio estudia algo que pues es lo que le gusta, pero realmente yo creo que uno debe estudiar lo que lo apasiona, porque eso al final en la vida te va a mostrar lo que puedes llegar a ser y vamos a ir más adelante. Gracias a mi conocimiento y todos estos años de realizador como video 360, fotografía 360, pues me ha permitido viajar a distintas partes del mundo. He estado como mentor invitado por Google News Lab en Lisboa y en Miami, enseñándole a la industria del periodismo, el periodismo inmersivo, a cómo hacer videos 360, cómo hacer sentir a las personas en una historia para que se sientan, pues sientan un poco más de empatía, ¿no? Que al final es sentirse en los zapatos de la otra persona. Y este tipo de tecnologías, el video 360, pues te permite sentir que estás en aquel lugar. También he sido mentor en el Festival de la Hackathon de Bogotá y el año pasado tuve la gran oportunidad de participar en la Hackathon de Facebook, donde seleccionan a 200 personas alrededor del mundo, te pagan todos los gastos, transporte, alimentación y hospedaje, y es la sensación, digamos, de poder estar compartiendo con grandes desarrolladores del mundo, es increíble. Allí pues nos reunimos, mayor parte de nosotros éramos latinoamericanos, hicimos un chatbot social que se llamaba Human to Human. Ustedes pueden entrar ahorita a Facebook y van a entrar y simplemente le dicen hi en inglés, pues porque todo era en inglés, y van a ver cómo les responde un chatbot que todavía funciona. Y la idea nuestra era poder conectar a las personas con mentores, personas inmigrantes que llegan a una nueva ciudad, que no tienen conexión con nada, poderlos conectar con mentores que ya han estado en este tipo de problemáticas y poder generar como un mayor relacionamiento. También les ayudamos a generar documentos oficiales para una visa o un permiso de trabajo y poderlos conectar con comunidades seguras, porque ustedes saben que pues, la inmigración por lo general se da con muchas personas y cuando llegan a una nueva ciudad pues causa una fricción social y nosotros pues nos importaba que aquellas personas pudieran tener como unas amistades y tener como ese entorno seguro. Lo más interesante de todo esto es que ganamos la hackathon, fue algo increíble, algo impensable. Yo de hecho cuando aplicaba a esta hackathon yo decía, pues bueno, yo tengo conocimientos de realidad virtual, realidad aumentada, pero bueno, el caso fue que ganamos y fue una experiencia increíble que los invito a todas las personas que tengan no solamente perfil de desarrollador, sino cualquier perfil sirve, porque si ustedes se dan cuenta, la interdisciplina funciona mucho en cualquier tecnología. Entonces, para que todos apliquen a una hackathon, que ahorita cada vez es más fácil porque hay en línea por todos lados, y también para mostrar el poder latinoamericano que tenemos nosotros para poder generar ese lado positivo en cualquier parte del mundo. Y ahorita pues ya un poco hablar más sobre nuestra empresa. Somos cofundadores de 3Go Video. Desarrollamos tecnologías inmersivas como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y hemos tenido varios desarrollos con simulaciones. Por ejemplo, esta que le hicimos a Mitsubishi fue una simulación que hicimos para ellos, en el cual ellos pueden ver cómo se siente estar en un carro simulado, pueden prender las luces, apagarlas, pueden cambiar el color del carro y al final esta herramienta se volvió una herramienta de mercadeo, o sea que tú puedas vender tu propio carro sin tener que llevar toda la flota a un lugar, pues era increíble. También los invitamos a entrar a nuestro Instagram para que puedan probar los filtros que hemos desarrollado. Son filtros de realidad aumentada social que les va a permitir jugar y también conectarse con esas marcas que quieren estar con ustedes. Contarles además que somos miembros de la comunidad de realidad virtual en Colombia. Somos más de 1.300 visionarios y que hemos visto que con estas tecnologías podemos impactar no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hemos dado ya varias charlas porque todas estas tecnologías son muy recientes en cuanto al conocimiento del para qué nos sirve usarlas y entonces nos ha tocado hacer como muchas presentaciones de educar a muchas empresas para que entiendan
cómo aprovechar estas tecnologías, no solamente porque son un wow factor, sino que les sirven en su proceso interno y en su transformación digital. Y por último, pues quería mostrarles esta mega herramienta que nos parece, y es cómo podemos aprovechar en esta realidad de pandemia, reunirnos en un espacio virtual y compartir y generar presencia. Así como los 2 billones de gamers se reúnen cada día simplemente para jugar y conectarse con amigos que están a nivel mundial, pues nosotros vemos que este tipo de herramientas también permite esa asociación. Pero ¿para qué mostrarles así nomás? Más bien vamos a ese lugar. Ah, este soy yo. ¿Qué tal les parece poder estar en este tipo de ambientes? Por ejemplo, miren, aquí está el Camilo, mi socio. ¿Le puedo dar una mano? A ver si responde Camilita. Ahí está. Y nos estamos dando un saludo, obviamente virtual, pero cuando uno hace esto en un espacio virtual, se genera un sentido de presencia, un sentido de que tú puedas tener tu propia oficina, que puedas hablar con aquellos que están en una junta, una sala de juntas, pero también decirle, oiga, Camilo, vámonos a una sala privada para poder conversar un poco el proyecto que tengo. Entonces, por ejemplo, imagínense, una oficina así para cualquier empresa que tenga distintos departamentos, ya digamos que el estar en un lugar virtual que se puedan desplazar, pues genera otra conciencia de espacio. Entonces, aquí cuando uno entra a estos espacios de oficina, uno puede, por ejemplo, si se sale, ya no está viendo ni escuchando lo que Camilo pudiera estar hablando con otras personas. Pero cuando entra, todo el entorno se activa. Incluso uno puede estar cambiando y modificando el espacio dependiendo de la necesidad. Entonces, pues esa es una herramienta que queríamos mostrarles, que creemos que va a ser el futuro del trabajo remoto, ya que permite no solamente de una persona, sino pueden estar 10, 100, miles de personas en un mismo lugar. Entonces, aquí entrego la palabra a mi estimado socio Camilo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció eso? Yo creo que Dani fue súper formal con las cosas y nos mostró como una nueva perspectiva. Y aquí venimos a hablar de algo importante, creo que todos están esperando eso también, sobre qué son estas tecnologías inmersivas. En ese viaje, viaje que nos estaba contando Daniel, pues estaba contando su experiencia y cómo llegamos a sumar todos en un común denominador que llamamos 3Go Video. Ahora pues les vamos a mostrar como un poquito más como a fondo cada una de estas tecnologías y como qué está pasando y qué son, porque muchas veces también vemos que la gente no tiene muy claro qué es esa tecnología. Entonces les voy a compartir la pantalla, me avisan por favor cuando ven. Denme un segundo. Creo que ya salió eso. Ahora sí, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Aún no, Camilo, aún no. Estamos Aún no. Nos compartas, listo. Aquí ya te voy a Listo. presentar tu pantalla en vivo. Perfecto. Listo, ya ahí está tu pantalla en vivo. Listo, entonces voy a avanzar un poquito acá en lo que estábamos mostrando. Entonces conocimos un poquito de la historia de nuestro CTO, que nos ha venido apoyando y haciendo varias cosas a nivel Latinoamérica. Es reconocido por Google y por Facebook, entonces estamos en las mejores manos. Ahora les quiero contar un poquito de qué también hacemos en otra área que es súper importante en nuestra empresa, que es como toda parte del negocio y cómo creamos estos sueños que construimos en conjunto. Por eso les quiero dejar una frase que me gusta mucho y es, quiero que mis sueños superen mis temores, mis pensamientos logren mis sueños con alegría y con amor. Porque ahorita les estamos contando de sueños que a lo largo de nuestra vida hemos venido construyendo y hoy en día se materializan con un largo trabajo en resultados de compartir lo que hacemos y que la gente le guste lo que hacemos. Pues bueno, sin más, mi nombre es Camilo Montañez, soy ingeniero industrial con énfasis en mercado logística de la Universidad de La Sabana. Mis pasiones, me encanta la tecnología. Creo que alguien me preguntó una vez por qué hago esto, es porque me encanta y creo que ha sido un sueño desde muy pequeño. No sé si ustedes vieron Caballeros del Zodíaco, no sé qué generación va a ser esa, pero a mí me encantaba pensar un día ponerme la armadura de Seiya o las armaduras doradas y decir, uy, voy a hacer eso. Y hoy, digamos que hoy en día, gracias a esto, a la realidad virtual, me puedo meter y pues hacer diferentes poderes y vivir diferentes emocionantes aventuras. Entonces la tecnología es una pasión, me encanta soñar, entonces eso tiene 110% y pues en eso estamos trabajando. Ahora entrando en materia, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una tecnología
que nos permite estar o entrar en otro mundo, pero necesitamos algo para poder entrar en ella. ¿Y qué es? Necesitamos unos elementos. Entonces nosotros hemos enumerado 3, pero esto ha cambiado rápidamente. ¿Por qué 3 elementos? El primero es como los headsets que usamos, que pueden ser estos que ustedes ven acá, o pueden ser los que ustedes ven en la presentación, que son las gafas de realidad virtual inspiradas en las Google Cardboard. También tenemos un medio, que en este caso puede ser el celular o puede ser el computador, o hoy en día con el avance de la tecnología ya está como todo integrado y todo lo tenemos en unas gafas, como por ejemplo las Quest. Y finalmente el contenido, pues porque sin contenido, ¿cómo le hacemos? Lo siguiente es, en este mundo hay diferentes tipos de equipos, hay alrededor de más de 150 dispositivos o gafas de realidad virtual. Acá les colocamos como unas de las que nosotros pensamos que son como las más relevantes en este momento. Desde las gafas personalizadas que uno puede hacer con Google Cardboard o basados en Google Cardboard. Tenemos las Oculus Go, que son estas grisecitas que ustedes ven de segundas. Las Oculus Quest, que son las que nos encantan a nosotros. Esta es como lo top en tecnología. También están los Oculus Rift. La diferencia entre las dos es que pues unas tienen un mayor procesamiento y una mayor capacidad porque necesitamos de un computador ya para usar las otras. Al igual que las HTC Vive y las HTC Focus, que son como un all-in-all parecido a las Oculus Quest. Eso es un poquito de qué es la realidad virtual y como Daniel les mostró, pues esto se está usando en diferentes industrias. La usamos, por ejemplo, en ejemplos como Mitsubishi Motors, donde creamos esa inmersión a través de una simulación. Ahora vemos algo de realidad aumentada y por ahí Daniel nos decía, prueben nuestros filtros de Instagram. Ahorita los voy a invitar a que hagan eso y básicamente la realidad aumentada nosotros decimos ahora es social. Les hago una pregunta, ¿y cuántos de ustedes, cuál fue la última aplicación que instalaron ustedes? O la pregunta que debería hacer es, ¿cuál fue la última aplicación que desinstalaron? Por eso nosotros decimos que la realidad aumentada tiene que ser fácil de usar, no necesitas instalar una aplicación y aparte de eso nos tiene que generar estadísticas porque también estamos hablando de un business o un negocio. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? ¿Alguien me puede decir qué significan esos iconos que están abajo? ¿No tantos? Ok. Me están comentando, Camilo, que no se logran ver muy bien. Ah, ok. Bueno, los iconos, entonces no sé, básicamente son 3 iconos. Está el de Messenger, está el de Snapchat y está el de Instagram. Entonces, ¿por qué ponemos estos iconos acá? Porque hoy en día en esa realidad virtual que nosotros llamamos también social, son plataformas en las cuales se pueden usar este tipo de tecnología o se usa este tipo de tecnología. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una realidad aumentada a través de una aplicación y una realidad aumentada a través de una web o una social? Es que simplemente no tenemos que usar una aplicación, no tenemos que instalar algo. Entonces, digamos que eso es súper importante para una empresa o es súper importante cuando uno está desarrollando un proyecto porque muchas veces, por ejemplo, yo me quedo a veces sin espacio en el celular y instalar una aplicación adicional me cuesta mucho, entonces prefiero lanzarla desde la web. Casos como por ejemplo en Messenger, entonces tenemos el caso de una publicidad que se hizo en Navidad, donde una mascota que es un cerdo, pues se podía, digamos, mostrar en un mundo real a través de la realidad aumentada. Pero aquí tengo algo especial para ustedes y espero que esto sí lo puedan ver. Todos saben que es un código QR, ¿verdad? El código QR es como el código que uno puede escanear y tener mayor información de eso. Entonces los quiero invitar ahora mismo a que ustedes entren, activen su cámara y si tienen pues programas para reconocer el código, pues lo pueden usar. Pero hoy en día, por ejemplo, en dispositivos como Apple, tiene predeterminado esto en la cámara o los Huawei también. Entonces ustedes pueden escanear, lo escanean, van a abrir su celular y los invito a que se tomen una foto, nos etiqueten en Instagram y etiqueten también el evento para que nos muestren cómo están funcionando los filtros. Entonces voy a darles unos segundos para que puedan revisar eso. Entonces espero que ya lo hayan hecho. Pero bueno, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No, Camilo, adelante. Al final ya tenemos algunas preguntas, tenemos varias preguntas, de Genial. hecho, pero las hacemos al final, ¿vale? Para no interrumpirte en esta extraordinaria conversación que estamos teniendo, ¿vale? Listo. Entonces seguimos con el este. Entonces, todas estas tecnologías inmersivas y viene una pregunta, bueno, pero ¿por qué esto? Cuando ustedes leen, cuando ustedes escriben, cuando combinan ambas, están aprendiendo. Y los seres humanos somos unos seres que estamos aprendiendo todo el tiempo. Aparte que somos seres sociables, somos seres que aprenden. Pero
cómo estamos aprendiendo y qué tanta información queda digamos que en nuestra cabeza. Son dos preguntas importantes que debemos hacernos en el momento en que o nos estamos formando, o imagínense, estamos formando a nuestros empleados, estamos haciendo un proceso de formación o estamos aprendiendo algo nuevo. Imagínense que la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías que se encuentran de acuerdo a la pirámide del aprendizaje en un nivel de 90% de aprendizaje, es decir, que el 90% de las cosas que vemos, experimentamos a través de tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, nos van a quedar mucho más, vamos a tener mucho más recordación y vamos a pasar mucho más tiempo absorbiendo esa información. Entonces es muy interesante. Y acá yo creo que les hago una pregunta, por ejemplo, a las personas que están de pronto trabajando en marketing o en mercadeo, es a ustedes, ¿qué medio de comunicación actual, llámese YouTube, Spotify o televisión normal o Netflix, no sé, les permite concentrar toda la información de un solo cliente en ese tiempo? Es decir, yo estoy viendo un comercial de YouTube y me sale, estoy viendo un programa en YouTube y me sale el icono de, o la publicidad de Didi, o me sale publicidad de otra compañía. Entonces, no tengo toda la concentración del cliente. En cambio, acá tengo todo el control y toda la información del cliente porque simplemente va a estar todo el tiempo concentrado, no va a estar distraído y voy a estar concentrado en la experiencia que me está brindando. Eso es supremamente importante, pero también supremamente responsable. Nosotros como empresa y desde la comunidad también promovemos el uso responsable de las tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una regulación o debe haber un control a la información que estamos poniéndole aquí, porque pues el cerebro todo el tiempo está absorbiendo información. Entonces, esa es una de los puntos que quería compartir con ustedes más importantes de por qué usar tecnologías inmersivas. Es una nueva opción y es una gran opción para aprender una cosa nueva, para reafirmar procesos, para transferir el conocimiento, y es supremamente importante, y para poder vivir nuevas experiencias, que finalmente estamos haciendo eso, porque lo mismo, por ejemplo, cuando yo toco el fuego y me quemo, pues cuando yo veo una experiencia y aprendo, seguramente cuando haga el proceso voy a poder hacerlo de una forma muy cercana o muy precisa. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Cuánto vale un celular en promedio en Colombia? Pongo el precio en dólares porque, como Daniel les decía, pues es una conferencia que hacemos también internacionalmente en diferentes países. Hoy vamos más o menos unas 119 conferencias. Y esto es importante porque pasa algo supremamente importante con estas tecnologías en este momento. Para ustedes, los que están viendo ya, es supremamente importante esto. ¿Por qué? Porque si yo puedo comprar un celular promedio, también me puedo comprar unas gafas promedio. Es decir, que puedo comprar unas gafas como estas o puedo comprar unas gafas como las Oculus Go que están alrededor de $200, mucho menos que el valor promedio de un celular. Y generalmente, si vamos a Colombia, el promedio aumenta un poco, porque generalmente la población colombiana prefiere tener este tipo de dispositivos como como un accesorio que es necesario para su día a día. Entonces se vuelve más que un simple celular, se vuelve una herramienta. Por esa razón es súper importante. Entonces, al entender un poco el costo del celular, significa que estas tecnologías se vuelven accesibles. Y eso cambia el contexto en el que estamos. ¿Qué quiere decir eso? Hace 30, 40 años, en los 80, cuando Daniel les estaba hablando que, por ejemplo, que había un dispositivo que se llamaba el Cave. Cave se usaba muchísimo para cuartos de simulación y para procesos corporativos. Por ejemplo, yo podía simular procesos en las compañías y me metía en un cuarto donde hacía toda la simulación, o estaba en una universidad que tenía el laboratorio, pero estamos hablando que estos equipos eran supremamente costosos y no eran para nada asequibles. Pero hoy en día, usted, el que está al otro lado de la pantalla, puede comprarse unas gafas por $250, o puede llegar a un almacén y dice, un celular o las gafas. Ah, es que no puedo llamar con las gafas. De pronto, porque si todos sus amigos están en Facebook, simplemente hacen una llamada para ellos y ya puede estar conectado. Entonces, es como vemos que esta tecnología no solamente es disruptiva, sino que ya está empezando a permear todo ese orden social, y es importante eso. Aquí me encanta esta diapositiva porque es como donde la brecha se rompe, no solamente estas tecnologías, sino en varias tecnologías que están pasando actualmente, y es, ¿cuál diferencia ven ustedes en estas dos imágenes? Aparte del color, aparte del material, aparte de la marca, aparte de las expresiones faciales. Pensémoslo un momento. ¿Qué diferencias hay ahí? Y cuando ustedes miran más a fondo, ¿se atreverían a pensar que la diferencia es el tiempo? ¿Podían pensar que antes de que les mostrara esto, que una imagen era del 95 y otra es del 2020?
Eso es algo supremamente importante porque no todas las tecnologías están, digamos, para desarrollarse en su momento, o sea, no es el tiempo o no es el momento de negocio. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en el 95 con el Virtual Boy? ¿Por qué no se desarrolló? Ni siquiera es porque no llegó a otros países, ¿cierto? Es lo que uno empieza a mirar en términos de tecnología y como ese avance tecnológico y por qué hoy sí podemos hacer eso. Pues la pregunta o la respuesta sería también importante con otra pregunta. ¿En el 95 usted tenía un celular? ¿O en el 95 mandábamos un mensaje? ¿O la masificación del 2G o el 3G era importante? ¿Había capacidad de mandar datos de esa manera? Creo que no. Entonces, el avance tecnológico hoy en día y la respuesta es gracias a los smartphones que todos ustedes tienen en sus bolsillos, que las personas conocen, manipulan y manejan, existe algo llamado masificación de la tecnología. Y al la tecnología estar masificada, tecnologías adyacentes o tecnologías que se desarrollaron en conjunto permiten que toda esta gama de esta revolución que la gente llama como la revolución 4.0, porque realmente estamos desarrollando o estamos usando esas tecnologías que no necesariamente son nuevas, porque la realidad virtual, la realidad aumentada tienen más de 50, 60 años, sino que a hoy se pueden usar de una forma masiva. Y eso es supremamente importante y es donde los quiero llevar. Entonces, esta masificación nos da una capacidad y acceso a la tecnología que hoy existe y que viene en camino, porque también empezamos a hablar de nuevas cosas importantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué viene? Y lo que viene para nosotros es un poco de una perspectiva o es una visión que nosotros tenemos como compañía y se las vamos a compartir. Entonces viene el 5G, viene una tecnología de conectividad mucho más alta, pero ¿por qué? Pues porque hoy en día todo estamos hablando que la cantidad de transacciones, es decir, de consultas que uno hace, no solamente pensemos en WhatsApp, ¿cuántos mensajes manda usted en WhatsApp al día o cuántas veces toca la pantalla de su celular? ¿Y para qué la toca? Sí, seguramente para acceder a un servicio o consultar algo y todo esto pasa en la nube y esto pasa en tiempo real, pasa muchas transacciones al tiempo y no solamente usted vive en el mundo, usted vive en el mundo con muchas personas, con millones y billones de personas. Entonces, ¿para qué necesitamos tanta capacidad de poder procesar esa información y poder navegar? Pues por esa razón el 5G empieza a ser muy relevante. ¿Qué diferencia entre el 5G y el 4G? Lo voy a intentar ilustrar de esta forma y espero que todos sean colombianos o estén en Bogotá. Imagínense la calle principal del lugar donde estén, digamos, pongan ustedes aquí en Bogotá el ejemplo, la autopista norte, que es una autopista donde pasan los carros, pero si ustedes comparan la autopista norte con el océano Atlántico, pues la cantidad de carriles que podrían haber serían muchísimos más y la cantidad y la velocidad por la que podrían transitar es mucho más rápida. Entonces, para que se hagan como una idea de la capacidad de acceso que tiene la nueva tecnología. Ahora vienen también unas limitantes y unas cosas que están probándose y se están revisando. Entonces, todo esto está interesante porque estamos en esa plena revolución de esas tecnologías. Entonces, esa tecnología, ¿para qué la necesitamos? La necesitamos para entender algo que muchas personas llaman o conocen el término que es IoT, que es Internet of Things, que es el Internet de las cosas. Y ahí cómo empieza a conjugar o cómo empieza a interactuar la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy fácil. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo están vendiendo las personas los apartamentos? O hoy en día, ¿cómo vendría un proyecto si no tengo la posibilidad de ir al lugar? Pues lo puedo montar en realidad virtual, lo puedo mirar y me voy a la Calera a ver un nuevo proyecto porque me encantó un proyecto que posiblemente puede ser una buena inversión para mí. O en el futuro quiero que mi familia tenga un proyecto como eso. O quiero entrar a mirar en Instagram y me encontré con el anuncio de una persona que vende muebles y miro el mueble como queda en mi casa y lo puedo usar. Entonces, ese vínculo con las cosas que normalmente usábamos, con los dispositivos como los smartwatch, con el televisor, con el carro, con los diferentes dispositivos que se empiezan a integrar en ese IoT, por ejemplo, con la nevera, pues empieza a hacer que todas esas consultas y que todo esto se vuelva relevante. Yo puedo pasar información de mi teléfono al refrigerador, de mi teléfono al reloj y digamos que ahí vamos como evolucionando y vamos mirando todo eso. Entonces acá les quiero mostrar un video que nos ayuda a entender un poco más claramente cómo está pasando esto. Me dicen si se escucha el audio, por favor. En este momento está cargando, ¿vale, Camilo? Sí, ahí me dicen, está en inglés, pero espero que lo puedan entender aquí. Digamos, es muy de ver.
Camilo, creo que no estamos escuchando el audio. Ok. Yo me voy a quedar callado porque pensé que están escuchando. Entonces, Tienes que descompartir la pantalla, la vuelves a compartir, pero antes de que vayas a señalar la pantalla, le indicas incluir audio del sistema. que deben entonces un segundo de eso, pero igual este video por lo menos lo vieron, ya ahorita les explico un poquito sobre eso porque ya pasamos al siguiente tema, pero permítame hago lo que tú me dices. Entonces debo ir a dejar de compartir pantalla. ¿Y ahora qué hago? ¿Me puedes guiar, por favor? Claro que sí. Vuelves a compartir y antes de que señales la pantalla, lo que haces es brindar la opción de... Ok, include audio system. Perfecto. Ya lo tengo ahí. Perfecto. Listo. Perfecto, listo. Entonces vamos acá a la presentación. Listo. Entonces continuamos con la presentación. Entonces, como recapitulando un poquito lo que ustedes veían ahí en el video, ¿qué era? Estábamos viendo cómo al tener 5G, al Internet, realidad aumentada, realidad virtual y el IoT combinados, podemos empezar a generar soluciones muy importantes, por ejemplo, en diferentes sectores, en medicina, construcción, en educación, en la propia casa, puedo estar pendiente de qué está pasando en mi casa sin estar allá y que me esté alertando sobre diferentes cosas que puedan pasar. Entonces, eso es supremamente interesante y poderoso. Y eso nos lleva a algo importante que las personas a veces como que le tienen como un tabú o un miedo, o a veces simplemente no conocen y todo el mundo dice, es que yo uso inteligencia artificial. Pero la pregunta es, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Realmente qué es esa tecnología? ¿Y qué se entiende? Entonces, digamos que yo creo que a veces uno para poder entenderlo, ese tipo de cosas, pues debe empezar a entender ciertos paradigmas que se surgen alrededor de eso. La gente dice o vincula inteligencia artificial, por ejemplo, con Skynet, que es como la película de Terminator según la generación en que usted esté, o películas de pronto un poco más recientes. Acá les voy a mostrar un video interesante que es como, por ejemplo, cómo se usa la inteligencia artificial para hacer como cosas de seguridad y que hoy en día con el tema que tenemos actualmente puede ser súper valioso y es como se está haciendo, por ejemplo, en países como Shenzhen en China, la gente tiene control o hay un control de la población para que guarden las medidas adecuadas de seguridad, digamos, de distanciamiento y etcétera. Perdón un segundo, ya. Japanese firm Hitachi's new imaging system locks on to at least 100 different characteristics of an individual, including gender, age, hairstyle, clothes, and mannerisms. Hitachi says it provides real-time tracking and monitoring of crowded areas. Until now, we need a lot of security guards and people to review security camera footage. We developed this AI software in the hopes it would help them do just that. This system can help spot a suspicious individual or find a missing child, the makers say. So an eyewitness could provide a limited description, with the AI software quickly scanning its database for a match. In Japan, the demand for such technology is Acá sí están escuchando un poquito lo que dicen, ¿cierto? 2020 Olympics. Acá estamos escuchando perfectamente, Camilo, te confirmamos. Utilized in many different places, such as train stations, stadiums, and even shopping malls. High-speed tracking of Entonces, individuals such quería as this mostrarles este video un poquito para que como que todos tuviéramos en cuenta qué es eso que llamamos inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología que nos permite apoyarnos también como de otros conocimientos o tecnologías para poder generar diferentes tipos de desarrollos, software o programas. Entonces, digamos que de una forma o de acuerdo a nuestra experiencia, porque pues cada quien tiene como un punto, pero como enmarquemos ese punto de inteligencia artificial es la tecnología que nos permite desarrollar o usar las máquinas actuales, como por ejemplo las cámaras, a través de un software de inteligencia artificial que tiene algoritmos, y esos algoritmos se generan en bases de desarrollos de machine learning, por ejemplo, nociones de estadística y algoritmos que uno generalmente usa como en otras áreas, por ejemplo, en teoría de colas o redes neuronales, diferentes algoritmos que nos sirven para poder hacer una simulación a través de un desarrollo que nos permite generar algo. Entonces, si uno entiende esto, estamos generando una forma de pensar en una tecnología o una forma de actuar basado en unos parámetros de entrada, o sea, como unos inputs, y generamos unos outputs, que es la respuesta a eso. Como veíamos en el video, por ejemplo, ellos pueden analizar el comportamiento de cómo se está moviendo una persona, porque la persona puede lucir sospechosa o no, o pueden mirar qué está pasando en determinado sector de acuerdo a cómo estén caminando las personas,
eso es importante porque nos ayuda a empezar a hacer un tracking de información. Es como una definición ejemplificada de lo que puede ser la inteligencia artificial. Igual depende también como el perfil, pues se puede ir más a fondo sobre la definición o se puede hacer algo más que, como decíamos ahorita en la otra charla, o sea, que cualquier persona puede entender que la inteligencia artificial es una tecnología que le permite a las máquinas actuales comunicarse de una forma más humana con nosotros. Digamos que es para que lo veamos desde ese punto de vista. Y luego, si ustedes se dan cuenta, eso es un círculo, es porque vamos entendiendo que hay un 5G, hay un Internet de las cosas, usamos realidad virtual, usamos realidad aumentada, hay un mixed reality, lo combinamos con inteligencia artificial, pero hay algo que en este momento puede ser que se esté desencadenando, que podemos estar usando, y aquí yo creo que quienes son padres acá, les sería la pregunta y es, ¿sus hijos hoy en día tipean o le hablan al celular? Y esa pregunta es importante, pero se las voy a responder después de este video, que quiero que vean de qué se trata esto. ¿Qué son los asistentes cognitivos? Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock, knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. Do you like alligators? In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? Entonces, esos son los asistentes cognitivos que hoy en día empiezan a tomar pues mayor relevancia y vemos como el cocodrilo que nos estaba mostrando ahí el video y es un siguiente paso yo creo que en el desarrollo de las tecnologías. Entonces es como un poco la visión hacia donde estamos apuntando como compañía a lograr entender cómo esto puede ser útil en su vida, cómo puede ser útil al momento de ser papá y decir, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le responde, o tal vez tengo una agenda súper ocupada y necesito a alguien que me apoye, o necesito cosas, entonces se vuelve un elemento súper indispensable, así como se puede ver. Entonces, al combinar todos esos elementos, finalmente encontramos que esa es la razón de cómo se están integrando, y esto es lo que estamos viendo que está pasando y lo que está por venir. Entonces, nada, aquí le abrimos espacio a las preguntas. Esperamos no haber sido muy largos o densos con los temas y estamos atentos a poder escucharlos y compartir con ustedes. No, por supuesto que no, Camilo. Bastante interesante toda la intervención. Yo creo que hay muchísima gente bastante interesada en todas estas cosas. Realmente es impresionante cómo el tema de realidad aumentada y todos estos temas de virtualidad, pues muy a pesar de que hace mucho tiempo aparecieron, pues hasta ahora han venido tomando gran relevancia. Yo creo que tiene que ver también con la actualidad que estamos viviendo. Entonces, inclusive, a propósito de lo que te acabo de comentar, la primera pregunta que te hacen por acá en el chat tiene que ver con eso. Por ejemplo, aquí dicen, puntualmente te preguntan, ¿cómo crees que la realidad virtual o todos los temas de realidad aumentada pueden interpretarse para todos los temas de educación? Según nuestro asistente anónimo, tiene dudas con respecto a que esto se deba usar de forma adecuada, que se presta para que se use mal también. ¿Qué tienes para decirle a nuestro asistente, Camilo? Perfecto, bueno, pues primero yo creo que igual Dani me ayudas a complementar si me hace falta algo ahí, pero pues, voy a atreverme a responder esto. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la presentación y les decía que había una curva de aprendizaje? Primero es entender el para qué y cómo sirve, ¿no? Una vez entendemos el para qué y cómo se usa, pues hay una cosa importante que se me olvidó decirles al final de la charla del círculo, y es, nosotros creemos que la tecnología se puede usar para lo que ustedes quieran.
para cosas buenas y no tan buenas y para cosas buenas, pero lo que sí creemos es que la gente tiene que entender cómo se está usando y qué es. Cuando ustedes saben qué es, pueden determinar el uso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las clases yo puedo aprender con realidad aumentada y me puede llevar a lugares donde no podría ir. Entonces, ahí hacemos dos cosas en mi punto de vista importante y es, lo primero, a nivel social. ¿Cuántas personas en Bogotá no conocen el mar? Y que podrían lograrlo conocer cuando se ponen las gafas de realidad virtual y los llevamos a que conozcan un ecosistema diferente como es el mar o la selva amazónica o nuestros recursos. Se vuelve súper importante. Entonces, yo creo que la pregunta del asistente va más hacia entender como qué riesgos hay ahí, ¿cierto? No sé si sea por el lado, pero digamos que ahí pueden haber riesgos, es quién es el que cura la información. Y así como pasa en cualquier lugar, en radio, televisión, en cualquier otra tecnología, pues deben haber como unas barreras o deben haber unos límites que definan el propósito de los contenidos que se crean. Razón por la cual pues también hacemos la comunidad y en la comunidad también hablamos un poco de ese tema. Entonces no sé si resolví un poco la pregunta. Dani, ¿tú quieres complementar? Sí, con algo? Yo agregaría, sí, por supuesto. Agregaría ahí también la parte de todo lo que Google, por ejemplo, ha hecho en cuanto al desarrollo de poder llevar esas experiencias en realidad virtual a la educación. No sé si ven el video que estoy presentando, pues aquí sí, se estás en este momento en vivo, sí, Daniel. aquí se ve claramente, gracias, aquí se ve claramente cómo podemos llegarle a estudiantes y con este tipo de soluciones que son más económicas, que son las Google Cardboard, y todos al mismo tiempo pueden ver esos lugares en 360 grados para poderles permitir llegar más allá que a un simple televisión cuando ven, por ejemplo, historia o geografía. A través de este tipo de tecnologías que son cada vez más sencillas, pues Google ofrece este tipo de soluciones que pues es de una forma diferente, interactiva y divertida, que al final es lo que Camilo mencionaba en cuanto a tú aprendes porque experimentaste y decidiste, o sea, te lanzaste al aire, al agua para probar, ¿sí? Entonces, cada vez vemos como este tipo de campañas pueden generar mayor aceptación en cuanto a la educación y también en adaptación para las instituciones educativas. Por supuesto, bastante interesante las respuestas de los dos, de Camilo y Daniel. Y yo creo que para hacerlo un poco más concreto, el tema, por supuesto, y el mensaje de ustedes es que se debe tratar con cuidado, pero que sin embargo esto tiene un gran uso a nivel de los roles de negocio que tenemos en la sociedad y que utilizándolo bien, si le damos un buen uso a esto, seguramente nos va a ayudar a desarrollar básicamente nuestros roles en la sociedad, ¿vale? Yo creo que ese es el mensaje final y lo comparto de manera absoluta, ¿vale? Por acá tenemos otra pregunta que me pareció muy interesante de nuestro asistente Luis Cerón, ¿vale? Y nos pone en contexto de lo siguiente. Él nos dice, con la simulación de una reunión de trabajo virtual que nos mostraron, le pareció genial la simulación del trabajo virtual, ¿vale? Y él nos dice que si esto ya está aplicado o que esto está en planes y que cuándo quedaría listo. Pues adicional, hace una segunda pregunta y puntualmente él quiere conocer con qué lenguajes de programación puede empezar para poder simular todas estas realidades que ustedes nos han puesto hoy sobre la mesa. Entonces son dos preguntas. No te escuché la primera, la segunda la escuché bien, quería decir si la puedes repetir. La primera es que si ya está al aire. La primera pregunta que nos hace Luis Cerón es la siguiente. Él nos comenta que la simulación de la oficina virtual le pareció genial, pero nos pregunta si esto es una realidad o está en planes. Es decir, que si él puede acceder a esta tecnología ya. Entonces, digamos que respondiendo a lo primero, sí, de hecho se los mostramos, es para que ustedes vieran que existe y que ya se está haciendo. Eso ya hay varios eventos ya es una tecnología que lleva más de 2 años y que pues se está haciendo constantemente y está constantemente como en desarrollo. Eso es frente a lo primero. No sé, Dani, si tú quieres completar algo más en esa. Sí, digamos que esa tecnología pues a esta realidad pues es como un boom, porque todo el mundo necesita seguir reuniéndose y no solamente a través de un Zoom que es plano, sino que esta reunión es en un espacio virtual, genera esa presencia que a veces la gente solamente al verlo
no creería, pero si entendemos un poco la industria de los videojuegos, pues hay más de 2 billones de personas conectándose y estando en un mismo lugar, aunque están, digamos que geográficamente, pues muy separados. Y ese tipo de espacios genera esa presencia. Pero ya está al aire, o sea, que nos escriban y les hacemos un demo para cualquier evento o reunión que quiera tener. Y para la segunda pregunta, pues para este tipo de programas se vienen cada vez más y le recomendamos al que hace la pregunta, a Luis, que investigue un poco sobre Unity, desarrollo de este tipo de herramientas de videojuego, más que todo, para que conozca toda esa tecnología y él mismo pueda desarrollarla. Genial, gracias Daniel. Gracias Daniel, y ya por acá nuestro asistente nos dice que gracias por la respuesta. Fíjate lo que dice otro usuario que por acá que parece un poco más avanzado en estos temas. Nos dice qué tecnologías utilizan de Azure para trabajar todos estos, ¿vale? Y qué otras tecnologías de nube podrían implementar. Es un asistente anónimo, pero que nos pregunta qué herramientas disponibles de las nubes públicas hay de Azure para poder trabajar estos temas. Que si las conocen, por favor, no las comenten. Ok. Dani, ¿quieres o no, adelante. Entonces, mira, primero, no son nubes públicas, sino son nubes privadas. O sea, Azure, IBM, Cloud, o sea, son nubes que pueden ser gratuitas, pero tienes que hacer una contraprestación de alguna manera, pero pues son nubes que tú accedes a través de diferentes, digamos, proveedores de esas nubes. Entonces está Azure, está Google, está, bueno, diferentes proveedores. Dentro de eso, cada tecnología tiene como su desarrollo. Entonces, por ejemplo, dentro de Teams, por ejemplo, podríamos tener esta reunión. Si ustedes estuvieran en HoloLens, podríamos mirar la forma de cómo se conecta con las gafas de HoloLens y podemos tener mayor información del mundo real. HoloLens es lo de realidad mixta que veíamos un poco en la mitad de la presentación. Entonces, la tecnología con Azure sería básicamente HoloLens. Luego en realidad hay una cosa y en inteligencia artificial, ¿qué tecnología se usa? Pues en inteligencia artificial tenemos todo como el deploy que tienen las librerías de Azure para hacer diferentes cosas, por ejemplo, voice recognition, que también se usa con realidad mixta en el caso de los dispositivos que tienen, que son las HoloLens. Todo el set de Azure, todo Azure se usa para inteligencia artificial. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer, pues vas a hacer como el deploy o vas a usar el desarrollo puntual. Entonces, si yo voy a hacer algo, por ejemplo, no sé, de pronto el amigo quiere hacer algo con reconocimiento de voz, pues va a usar Voice y lo va a poder mostrar de esa forma. Dani, ¿quieres complementar con algo? No, ahí sí me quedo corto. Genial, Camilo. Y con esto solamente hacer una aclaración un poco, Camilo, y es que hay algunos términos cuando se habla de nube que son un poco ambiguos. Por ejemplo, tú aclarabas ahorita el tema de nube pública y nube privada. Lo que pasa es que técnicamente, normalmente ya hablando de los temas de implementación como tal, muchas veces no están relacionados con los temas comerciales. Entonces ahí puede que nuestros asistentes se confundan un poquito, pero solamente decirles es que estas nubes son pagas, ¿vale? Y el contexto público está más orientado, es que son nubes disponibles para todos, ¿vale? Entonces solamente esa aclaración en particular, pero el resto perfecto, ¿vale? Perfecto. Adicional, Camilo, otro de nuestros asistentes nos pregunta qué riesgo de seguridad se genera al utilizar VR o las RA. Nos pregunta David. Listo. David, muy buena pregunta. Y yo creo que es una pregunta que nosotros, si viste en toda la conferencia, estuvimos analizando o poniendo al tanto el aspecto de la seguridad. Entonces, la seguridad en este momento, yo les diría, no hay como tal un marco definido, pero sí se ha comenzado a definir, por ejemplo, en aspectos, por ejemplo, desde el aspecto físico, es decir, desde qué edades las personas pueden usar realidad virtual, por ejemplo. Entonces sabemos que las marcas dicen que en general la edad recomendable es arriba de los 13 años, ¿no? Ese es un aspecto de seguridad. En realidad aumentada, pues el aspecto de seguridad es tener cuidado, por ejemplo, a la gente que se accidentaba jugando Pokémon Go porque iban caminando y se tropezaban, pues porque no estaban poniendo la atención al mundo real, ¿no? Ese es en términos, vemos que hoy en día como
hay una cosa que es entre hardware y software, pues digamos, hoy en día el tema es un poco más de seguridad en términos de hardware, de cómo usted está usando el hardware, cómo está usando las gafas, cuánto es el tiempo recomendable que usted debe estar en las gafas. Entonces, eso también, de hecho, hay gente que ha hecho pruebas de cuánto tiempo puede estar dentro de realidad virtual y súper interesante para que lo investigues. Pero pues digamos que el tema en hardware está un poco más claro. El tema de software, decimos, o software o contenido, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a mirar cuáles son esos puertos de entrada, y la pregunta sería es, ¿qué tipo de seguridad preguntas, no? Entonces estamos mirando una seguridad en cuanto a hardware, pues ahí están unas cosas. Una seguridad en cuanto a higiene, ahí hay otras cosas. Y una seguridad en cuanto al contenido y el acceso a ese contenido o al acceso a esa información, pues ahí es donde empezamos a tener como mucha más vulnerabilidad en términos de cualquier otro sistema puede tener. Y obviamente al mismo tiempo pues se van desarrollando, a medida que salen como los problemas, se van desarrollando como esas soluciones. Entonces yo creo que es un poco en ese sentido. Dani, ¿tú cómo la ves? Sí, digamos que a veces la gente piensa que la realidad virtual o realidad aumentada te desconecta, te vuelve más, digamos que asocial, o sea, que generas un distanciamiento social, pero en verdad, obviamente, como cualquier persona cuando está con su celular está distraído con otro elemento, un dispositivo, pero también si lo pensamos a nivel de que te permite conectarte con otras personas a través de, pues, de internet y generar ese sentido de pertenencia, pues por ejemplo, para un aplicativo médico, que el doctor pueda utilizar este tipo de herramientas y hacer una disección o estar más presente en una cirugía en la que normalmente lo vería a través de una cámara web, pues permite cada vez más ampliar el aplicativo de este tipo de tecnologías, ¿sí? Seguridad, pues no sé si también él habla más como, no entre personas, sino quizás a nivel de cómputo, computacional. Tocaría pues saber bien hacia qué se hace referencia el señor participante. Vale. De todas formas, yo creo, Daniel, que los temas de seguridad son temas transversales y que son temas que nos aplican a todas las áreas. Honestamente, es así. Si ustedes se dan cuenta, todos los temas que hemos visto hoy sobre la mesa tienen temas que por defecto llevan la seguridad inmersa, y no se escapa, por supuesto. El tema de realidad virtual es un tema que debe asociar un componente de seguridad, un componente moral inclusive, que yo también lo pondría de frente a todas estas soluciones, y que por supuesto debe ser complementario, deben ser soluciones transversales. Entonces, sin duda, el tema se vuelve transversal. Otra de las preguntas de nuestra audiencia se refiere a que le expliquen, por favor, cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. Que cómo ustedes diferencian cada una de estas líneas que parece confuso y son muy parecidas. Listo, entonces, dale, Daniel. Te voy a explicar rápidamente. Realidad aumentada, por lo general, utilizamos un dispositivo, ya sea tu celular o unas gafas que proyectan información en la realidad. O sea, tu realidad ahorita es tu escritorio y tu computador, ¿cierto? Entonces, realidad aumentada es que puedas aprovechar tu celular y a través de él proyectar algo adicional. Por ejemplo, en este caso estamos viendo, no sé si ven, un comedor, ¿sí? Que si yo quitara el dispositivo no lo podrían ver porque solamente se ve a través de este dispositivo en la realidad. Eso es realidad aumentada. Ya realidad virtual pues requiere unas gafas que también tiene una pantalla, pero que te bloquean toda la visión y te transportan a un lugar diferente, ya sea real o virtual. O sea, real, una foto 360, un video 360, o virtual, una simulación de un espacio desarrollado en computación, ¿sí? En un 3D. Entonces esas son como las diferencias muy rápidas. Cami, si quieres agregar algo. No, yo creo que es claro lo que dice Daniel. O sea, básicamente para mí la diferencia es realidad virtual, tengo unas gafas y me meto a un mundo nuevo, ahí no estoy conociendo nada del mundo actual, ¿cierto? A menos de que tenga ya una realidad mixta, que es donde yo puedo ver la información del mundo real y puedo también participar con ella, ¿sí? Eso es como es la diferencia. Y la otra es la realidad aumentada, es la que yo accedo a través de una cámara, un dispositivo, lo que Daniel decía, y miro eso. Yo creo que es claramente la diferencia. O sea, que en resumen, en la realidad virtual yo necesitaría un dispositivo, y en la realidad aumentada básicamente lo hago con lo que tengo, que uso en el día a día.
Claro. Básicamente es eso. Que tenga Sí, que sí. te permita acceder a información. Sí, no, porque, por ejemplo, la cámara web es nuestro dispositivo y ustedes me están viendo con algo adicional de la realidad. O sea, yo soy real y tengo un objeto 3D puesto en mi cara, ¿sí? Ese 3D es a través de un uso de realidad aumentada que está proyectando información adicional en esta realidad que es, pues, que es real. Genial, 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 y de verdad ha sido una charla bastante interesante, ha sido una reunión muy amena, muchachos. Pues lamentablemente no pudimos contestar todas las preguntas al aire, pero sin duda se las vamos a hacer llegar para responderlas en línea a todos nuestros asistentes. Hay una pregunta, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Hay una pregunta que me encanta por lo que va a causar y me gustaría como plantearla y dejarla para hacer el cierre. Que Por alguien supuesto. plantea anóninamente, que creo que por aquí la vi, que es ¿cómo está o en qué fase se encuentra la tecnología remota para la manipulación? Ah, no, espérame, instrumental médico, esa me parece chévere, pero no. Con el uso de estas tecnologías se generan muchos datos y qué riesgo se ve en el que el gobierno las utilice libremente. Yo creo que eso es algo súper interesante y más en este momento de pandemia, es porque piensen dos cosas. O salimos o no salimos y nos genera una desaceleración económica. Si salimos, corremos el riesgo de contagiarnos y poder hacer muchas más cosas y poder empeorar la situación. Entonces, yo diría, ¿quién más sino el gobierno debería usar un sistema con inteligencia artificial que nos permitiera tener un orden social para que las personas realmente pudiéramos hacer, digamos, como tener un comportamiento mejor? Es como un tema que les dejo a ustedes ahí y no estoy ni de acuerdo ni desacuerdo, sino es para que lo piensen porque me parece súper genial ese tema.